Bienvenidos y bienvenidas a esta última semana de contenidos de Fundamentos de las Ciencias Sociales. En esta 11ª semana que dedicamos al bloque de Historia del Arte, vamos a tratar de ver con detalle el estilo artístico del Renacimiento, porque es el periodo clave para entender la historia del arte, tanto lo que se conocía desde la antigüedad y que ya hemos estudiado en semanas anteriores, como los estilos posteriores que a partir del siglo XVI van a utilizar ese lenguaje clásico, pero lo van a hacer a imagen y semejanza de distintos contextos y distintas características. Y por supuesto, la idea es ver en la segunda parte de este tema la evolución estilística de todos los periodos y la multiplicidad de temas que van a ir apareciendo. Por lo tanto, los objetivos principales, como en semanas anteriores, son caracterizar los estilos artísticos del Renacimiento, cuya cronología es debatida, puede comenzar desde el siglo XIII, XIV, aunque lo más consensuado es que ese Renacimiento clásico son los siglos XV y XVI, como veremos, y también reconocer las principales características de los estilos inmediatamente posteriores, es decir, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, que fue con el que comenzamos el bloque de Historia del Arte. Entre los contenidos que vamos a desarrollar hemos mencionado ya el periodo del Renacimiento, el Barroco, que será una utilización del lenguaje clásico pero con un efectismo mayor, con un uso técnico de los artistas y de las obras, por lo tanto, vinculados también al concepto y al contenido religioso y al contexto político y religioso de la época, pero con un nuevo lenguaje que creará sin duda escuela. En el siglo XVIII hablaremos del neoclasicismo, en el siglo XIX lo vamos a circunscribir fundamentalmente al romanticismo, al realismo y al impresionismo, y en el siglo XX hablaremos fugazmente de las vanguardias y de algunos estilos de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué actividades os vamos a proponer para esta última semana? Siguiendo con la tercera actividad de la 10ª semana, en la que teníais que comentar una obra de arte, en concreto era una obra arquitectónica, el Partenón de Atenas. Vamos a continuar con la primera actividad en la que os proponemos el comentario de una obra escultórica, en concreto Los esclavos de Miguel Ángel, y una segunda actividad en la que os vamos a dar la libertad de elegir precisamente en ese mare magnum. Vamos a intentar sintetizar en la segunda parte de la explicación esos 300, casi 400 años en muy pocas diapositivas y por lo tanto en poca información, pero os vamos a dar la posibilidad de que elijáis una pintura que os seduzca particularmente o que os haya llamado la atención desde quizás la educación secundaria y queráis investigar más sobre su significado, sobre cómo fue su elaboración, qué hay detrás del artista que la elaboró, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esta actividad 1 aquí tenéis el guión, que os recuerdo podéis completar con el PDF del bloque 9, en el cual también hay indicaciones sobre comentarios de obras de arte. Esto ya digo que es un guión que no en todos los casos a lo mejor se cumple a rajatabla y a lo mejor podéis incluir, por supuesto, alguna sección más. Estoy pensando sobre todo pues, en la interpretación, ¿no? Cuando hablamos de las características formales, debemos dar algún lugar también, algún espacio al significado de esa obra artística. En segundo lugar, en esa segunda actividad libre en cuanto a la temática, en cuanto a la elección de la obra artística, eso sí, que sea una pintura, puede ser muy conocida o poco conocida, de entre los siglos XVII a XX. Ahí tenéis las características formales que
son propias de la pintura, como vimos en los primeros temas. Podéis rastrear, podéis recordar esas características que especialmente en el formalismo, recordad que contrastábamos con determinados usos, ¿verdad? Y pues siempre contextualizar el contexto histórico, social, cultural y las características principales del estilo de la obra que elijáis. Es cierto que puede haber autores más que obras, autores que sean inclasificables en un solo estilo, como podría ser el caso de Francisco de Goya, pero la obra sí que suele tener algunas características adscritas a una corriente o a un estilo determinado. Bien, pues nos adentramos en el contexto cultural del Renacimiento. Recordad que hemos visto, hemos descrito, hemos expuesto las principales características del arte antiguo, del arte medieval, y vamos a ver cómo es un periodo de ebullición cultural, donde la antigüedad, donde la naturaleza se erige como modelo del arte. Estamos en un contexto donde el teocentrismo medieval va perdiendo peso, a pesar de que sigue siendo una época muy religiosa, donde lo religioso, el poder de los estados pontificios, por lo tanto es un poder temporal, a la vez que espiritual, van a tener muchísima presencia y muchísima importancia en los acontecimientos históricos, no solo del Renacimiento, sino de épocas posteriores, pero contradictoriamente sí que se ve en la concepción del mundo un cambio de ese teocentrismo en el que todo giraba en torno a Dios a un antropocentrismo en el que todo gira en torno al ser humano, y el ser humano, el hombre, es la medida de todas las cosas. Se racionaliza, por lo tanto, los fenómenos humanos frente a la creencia en la fe religiosa para explicar determinados fenómenos en esa dicotomía entre fe y razón que ya en la propia Edad Media se intentó aunar con Santo Tomás de Aquino, esa unión entre fe cristiana y la razón aristotélica confluye en este Renacimiento como también uno de los grandes logros. Respecto a la historia del arte, pues se aprecia un fuerte coleccionismo en las principales familias burguesas, nobiliarias, en los papas, en los reyes, por lo tanto, la cúspide social, la cúspide política, la cúspide económica, a fin de cuentas. Se observa unos fundamentos matemáticos en las obras arquitectónicas que remiten directamente a la antigüedad. Hay un estudio pormenorizado de las obras de la Grecia clásica y la Roma antigua. Se realizan, se elaboran, se imprimen. Estamos también, bueno, es el mediados del siglo XV, el comienzo de la imprenta, la multiplicación, por lo tanto, de los saberes, de los manuales teóricos. Hay una gran importancia en distinguir lo que es el espacio verídico, real, lo que es el espacio experimental, lo que es racional, por lo tanto que procede de la razón, y lo que es objetivo a los ojos del ser humano, del hombre. El artista cambia, por lo tanto, su función. Recordad lo que decíamos del artista más bien artesano medieval, para configurarse en un conocedor de todas las artes. Curiosamente, casi todos los artistas de esta época no se van a circunscribir a una única parcela de la creación artística, sino que casi todos de ellos van a ser indistintamente arquitectos, escultores y pintores. Veremos varios ejemplos. Por lo tanto, tienen una preparación profesional muy importante. Respecto a las temáticas, evidentemente la temática religiosa seguirá siendo una de las principales, junto a la mitología. Observamos una gran cantidad de interpretaciones iconográficas de las obras, especialmente pictóricas, del siglo XIV y del siglo XV.
Se remite a la historia grecorromana también para retomar algunas de esas temáticas. Se realizan retratos de gentes poderosas, como hemos comentado, de la nobleza, del papado, de las distintas monarquías. Recordemos también la función del mecenazgo que realizan estas familias poderosas, etcétera. Por lo tanto, asistimos hacia la dimensión de la consideración del artista renacentista como un artista intelectual. Bien, el Renacimiento se divide claramente en dos periodos, que son el 400 y el 500, siglos XV y XVI. Existen lógicamente unos precedentes a este Renacimiento pleno, este Renacimiento clásico, que sería el 400, el siglo XV, pero no hemos creído oportuno indicar sus características o alguna de sus obras, ni siquiera con imágenes, porque muchas de ellas pues, están en un periodo de transición precisamente entre la caracterización formal de lo medieval y algunos atisbos de lo que el Renacimiento va a ofrecer, va a proporcionar. Sobre todo estoy pensando en la aportación de la técnica, en la aportación de algo tan importante como la perspectiva, como veremos en varias de las obras. Simplemente de comentaros que en ese Trecento podemos destacar a autores como Giotto, que se realizaban pinturas al fresco, pero existía esa bidimensionalidad propia del medievo. Por lo tanto, en el momento que se adquiera esa tridimensionalidad, empezaremos a hablar de obras plenamente renacentistas. En arquitectura, como no podía ser de otra forma si miramos al mundo grecorromano, debemos hablar de características como la proporción, la armonía, la proporción matemática, por supuesto, una disposición de arcos de medio punto, con grandes palacios, grandes iglesias, por lo tanto, una ejemplaridad de lo religioso y de lo civil. Entre los grandes arquitectos podemos señalar a Brunelleschi y a Alberti. La escultura, también haciendo un guiño a esa escultura clásica, sobre todo del siglo IV a.C., aunque no solo, evidentemente, se intenta realizar la perfección del cuerpo humano. Vamos a destacar en este siglo XV a Ghiberti, recordad las puertas del paraíso en Florencia, Donatello y Verrocchio, entre otros. En la pintura quizás sea el arte donde mayores logros técnicos se van a realizar. Parte de un esquema también clásico, donde las composiciones son armónicas y las figuras se ubican en esquemas geométricos, y sobre todo va a tener una gran perspectiva precisamente al lograr esta técnica que da profundidad a los cuadros, a las pinturas. No todos los soportes son cuadros, pensamos en la pintura al fresco, en los muros, porque ofrece las tres dimensiones de la realidad, que es de forma tosca estaban intentando lograr esos autores que hemos comentado en el Trecento. También es interesante porque aparece la caracterización psicológica de rostros, de personajes, se cuenta una historia, no es solo un instante fotográfico, sino que muchas de las pinturas tienen un hilo narrativo, como ocurre en las obras de Masaccio. La luz es homogénea y los colores utilizados son armoniosos, no hay todavía nada que determine que se está saliendo de ese cuadro, de ese esquema clásico del que venimos hablando. Y los primeros autores, como Masaccio, estamos hablando del siglo XIV, aparte de ese mensaje narrativo, intentan introducir la perspectiva a través de arquitecturas fingidas en muchas ocasiones, o a través del paisaje, el paisaje montañoso, de los árboles, de la naturaleza, para dar esa sensación de profundidad que en estas obras primitivas, dentro de este primer renacimiento,
pues lógicamente no alcanzan su perfección. Otros autores, como Fra Angelico, Uccello o Mantegna, utilizan la profundidad de espacio con figuras sólidas y volumétricas, y en las que se empieza a ver ya escorzos, que son movimientos forzados de los miembros, de las extremidades, de la cabeza de los personajes, y que ofrecen un punto de vista distinto a esa proporción y a esa armonía clásica. El caso de Fra Angelico es muy conocida, la Anunciación, que está en el Museo del Prado, entre otras de sus obras. Piero della Francesca también realiza o intenta lograr esa profundidad de espacio a través de marcos naturales y arquitectónicos, y quizás el autor más destacado, más conocido de este Quattrocento italiano, estamos obviando que la mayor parte de los autores que mencionamos son italianos, es Botticelli, Sandro Botticelli, en el cual se aúna pues esa sensibilidad, ese clasicismo, ese perfeccionismo, esa búsqueda de la belleza ideal, que muchas veces aparece de forma etérea y sutil, y desde luego muestra un gran culturalismo. Es muy difícil descifrar muchas de las obras de Botticelli si no se tiene un conocimiento profundo de algunas alegorías o de algunos mitos. Aquí tenéis el ejemplo de arquitectura florentina, el Duomo de Florencia, de Brunelleschi, con su gran cúpula, con los círculos o los arcos de medio punto. Pensamos también que la construcción de las grandes catedrales pueden tener diversidad de estilos, pueden ser construidas pues, en un tardo gótico, pero sobre todo aquí irrumpe la racionalidad del espacio y esa gran cúpula renacentista que remite también a la antigüedad. Un ejemplo de escultura del Quattrocento, el San Jorge de Donatello, que tiene una fuerza clásica, se atisba cierta tensión en el rostro, aparece como un soldado vencedor en una posición reposada, con ese contraposto característico de la estatuaria clásica, tanto griega como romana. Y en el caso de la pintura, pues uno de los cuadros más clásicos de Botticelli, El nacimiento de Venus, como he comentado antes, desde el punto de vista del significado, pues debe ser o hay que profundizar precisamente en cuestiones mitológicas, iconográficas, pero desde un punto de vista formal es fácil aquí atisbar pues quizás el comienzo o de este primer renacimiento, donde no se aprecia con una exactitud o con una perfección natural esa profundidad, sino que todavía pues estos primeros planos y esa intención de dotar de profundidad al cuadro tanto con el agua como con los árboles, etcétera, todavía no está del todo lograda. Sí que se aprecia perfectamente la composición geométrica de forma triangular, con una figura central que es Venus, con un tratamiento muy clásico del cabello, del desnudo femenino, que remite evidentemente a las Venus clásicas, y también con un predominio del dibujo frente al color. Como podéis observar, los contornos están muy perfilados, muy bien perfilados, y predomina sobre el color. Es una característica que se puede lógicamente extender a todas las obras o a casi todas las obras de este primer renacimiento del Quattrocento. Bien, la segunda etapa, la plenitud del Renacimiento, vamos a ver una continuidad en algunas cuestiones temáticas, como pueden ser los temas religiosos, mitológicos, etc. Pero se van a observar algunas transformaciones o cambios o alimentos a los elementos que acabamos de enunciar para el 480. En arquitectura pues seguirán realizando obras religiosas y en edificios civiles, los grandes palacios renacentistas, quizás con obras más monumentales que en las del siglo precedente.
La escultura va a seguir igualmente ese tema clásico, pero vamos a observar en ella, aparte de esta continuidad temática, muchas novedades, sobre todo en la forma de plasmar, ¿no?, plásticamente los cuerpos. Vamos a observar cómo ese equilibrio, esa proporción, esa ausencia de movimiento va a empezar a cambiar precisamente en este Cinquecento. Y en pintura, pues evidentemente hay tres grandes maestros que se suele destacar en el 16. Hablamos de Rafael, de Miguel Ángel y de Leonardo, pero no debemos olvidarnos, por supuesto, de la aportación de otros grandes pintores de la escuela veneciana, como Tiziano o Tintoretto, o de la escuela flamenca, como vimos en el ejemplo de el tema 9, con la explicación, sobre todo vinculada a la iconografía, del matrimonio Arnolfini, recordad, del siglo XV, de la escuela flamenca. Vemos aquí el ejemplo de una de las obras, ahora profundizaremos en algunas más, con la Virgen de las Rocas de Leonardo. Bien, ¿cuáles son las características del Cinquecento en sus obras arquitectónicas? Roma es la capital artística por antonomasia. Si en el 400 estaba más dividida entre las figuras urbanas de Florencia, de Venecia incluso también, pensamos en la distribución política de ciudades-estado, ¿no?, de lo que es la península itálica, que recordad que hasta el siglo XIX no se unifica políticamente. Entonces las relaciones comerciales, políticas y culturales entre todas estas ciudades eran muy potentes, pero Roma, precisamente por ser la sede del papado, los estados pontificios, va a tener un poder y un prestigio y una capacidad de desarrollar, de favorecer la actividad de estos artistas enorme. Pensamos en el mecenazgo del Papa Julio II como promotor de muchas de las obras de Miguel Ángel, o los banqueros como los Medici, o cardenales, o familias de la nobleza. En la fachada y en la planta, las iglesias mantienen un modelo clásico dividido en naves, con arcos de medio punto. Por lo tanto, fijaros en la imagen de la derecha, el Jesús de Roma, que parece pues la fachada de un templo clásico, con esos gabletes, con esos frontones y mini frontones también, con sus vanos, sus puertas y sus ventanas, pero con un recorrido fundamentalmente de la línea recta, ¿no? Lo describiremos en el barroco, la aparición o la profusión, porque en el Renacimiento también se utiliza esa línea curva, como vemos en este ejemplo, pero será más propia del barroco, la curva. Entre los principales arquitectos, pues como no podía ser de otra forma, destacamos a Miguel Ángel, a Bramante y a Rafael. ¿Qué podemos comentar sobre la escultura del Cinquecento? Bueno, especialmente que se desarrolla, hay un desarrollo, una evolución cronológica también, desde el clasicismo del siglo anterior, del 480, al manierismo, que ofrece este final ya de Cinquecento y que casi entronca con las características de algunas obras barrocas. Si observamos la delicadeza de Donatello, como hemos visto en el ejemplo que veíamos del San Jorge, vamos a caracterizar este siglo XVI en escultura fundamentalmente con la aportación grandiosa, monumental de Miguel Ángel. En todas sus obras son muy fáciles de identificar, aunque recordad que no es lo principal. La ubicación cronológica y la autoría debe ser una conclusión en los modelos de obras, de comentarios de obras artísticas que os hemos proporcionado, y vemos como Miguel Ángel realiza obras
de temática religiosa, como veis en la Piedad, en la foto de la derecha, que no es otra cosa que la Virgen con Cristo muerto. Esta Piedad está labrada, estaba enfocada para la tumba del embajador francés ante la Santa Sede, y se ofrece como prototipo de imagen devota para el arte cristiano. Hay que llamar la atención, llama mucho la atención la juventud del rostro de María, pero quizás Miguel Ángel lo hizo como símbolo de pureza inmaculada, no corrompida por el pecado, y hay una desproporción entre el cuerpo de la Virgen y de Cristo que responde a una concepción piramidal de la obra, por lo tanto tiene una concepción clásica que se ha podido ver sobre todo desde el gótico, en esa figura de la Virgen con el niño, y que ofrece pues todos los rasgos de la estatuaria clásica que vimos en temas pasados. Como curiosidad, si os acercáis al Guernica, os comento que hay unas figuras que remiten precisamente a este modelo de la Piedad. En segundo lugar, el David, que es el joven pastor hebreo, con la onda sobre el hombro, es el símbolo de quien ha defendido a su pueblo, y se ubicaba en esta escultura de grandes dimensiones, también con desproporción entre la cabeza y precisamente las manos, aparecen desproporcionadas. Se ubicaban cerca del Palacio de la Signoria, que era la institución de gobierno de Florencia, como alegoría. Por lo tanto, la escultura de David se ofrecía como una alegoría de que aquel que gobernase Florencia debía protegerla y debía, por lo tanto, gobernarla sabiamente. También remite, desde el punto de vista formal y técnico, a la estatuaria clásica, y fundamentalmente lo que debemos observar para subrayar precisamente ese culmen de esa grandeza de Miguel Ángel, de este Cinquecento, es lo que transmite la escultura, aparte de ciertas serenidades, sobre todo una tensión muy grande por el momento en el que ha sido reflejado, en este caso el héroe David. También debemos comentar cómo hay algunas obras, como Los esclavos o el sepulcro de Julio II, elaborados también por Miguel Ángel, en las cuales parece que las esculturas estuvieran inacabadas. Es lo que se llama el non finito. Es un non finito buscado, por tanto, por el autor, que da una expresividad, si cabe, mayor, y que se aleja de ese lenguaje clásico del que venimos hablando. Y también estos personajes, los esclavos y algunos de los que aparecen en el sepulcro de Julio II, como el Moisés, ofrecen otro concepto que ha pasado a la posteridad de la historia del arte como la terribilidad, que es la potencia dramática que ofrece en sus obras Miguel Ángel. En pintura, el Renacimiento también tiene una cesura muy clara entre el 400 y el 500, entre la escuela florentina y la escuela veneciana, y hay distintas técnicas como la pintura al fresco o la técnica del óleo y el lienzo como soporte principal, donde aún así se convive con otras técnicas, como acabamos de comentar. Hay una evolución en la que se puede apreciar cómo el color va adquiriendo mayor presencia frente al contorno del dibujo. Recordad lo que acabamos de decir de obras como las de Botticelli. Hay un desarrollo del claroscuro, técnicas como el esfumato, que veremos ahora en ejemplos de Leonardo, y el logro de la perspectiva aérea, que cuestionará por lo tanto una nueva concepción del espacio y una forma de plasmar ya con casi una perfección fotográfica, diríamos, la realidad que está plasmando el artista, el autor.
Hay una valoración del paisaje en las obras y también se ofrecen o se perciben arquitecturas clasicistas como marco compositivo de muchas de estas obras. Entre los temas hay aquellos que saltan el lujo, la riqueza, los retratos de gente pudiente, de la nobleza, de la burguesía, de la monarquía. Y recordar también una obviedad, no hemos mencionado casi que el Renacimiento no es un fenómeno exclusivamente italiano, evidentemente, aunque sí es la zona geográfica más importante, con la escuela florentina, sobre todo del 400, y la escuela veneciana en el 500, pero no olvidemos especialmente de la escuela flamenca, por no hablar también de otros ejemplos del Renacimiento en Francia o en la península ibérica. Y en esa escuela flamenca, pues vuelvo a mencionar el ejemplo ya explicado de Jan van Eyck y el matrimonio Arnolfini. Bien, la pintura concluye, la pintura renacentista, con el periodo, el estilo manierista. ¿Qué significa este concepto? Bien, el manierismo es sobre todo la introducción de movimiento en la escena. Estamos pensando que el Renacimiento utiliza un lenguaje clásico en el que todo es armonía, equilibrio y proporción, pero poco a poco se van introduciendo novedades, innovaciones técnicas, simbólicas, que reflejan la inquietud intelectual de estos artistas, como hemos comentado al principio. Y también se utiliza o se refleja en el dramatismo que muestran los personajes y que se alejan de ese canon clásico de la belleza ideal. Por lo tanto, veremos cuerpos modelados tanto desde un punto de vista más realista como con movimientos o escorzos más difíciles de observar que digamos las connotaciones formales clásicas. Los puntos de fuga igualmente pueden estar incluso fuera del cuadro o haber más de un solo punto de fuga. Los principales autores, como habíamos mencionado en una pantalla anterior, son Leonardo da Vinci, que proporciona sobre todo la técnica del esfumato en la Gioconda, en la Virgen de las Rocas, la perspectiva aérea, como vemos en la Última Cena, con ese punto de fuga. Ahora repararemos en estas obras que estamos mencionando. Recoge pues una temática clásica de temas ya conocidos desde la Baja Edad Media y el 480, temas religiosos, mitológicos, retratos. Rafael realiza una serie de Madonnas, se especializa en retratos femeninos, la Madonna, con esa gracia de sus cuadros. Es un gran retratista, como observamos en el famoso cuadro La Escuela de Atenas. Utiliza de forma homogénea la luz, la distribución de los colores es también asimismo armoniosa, y la temática pues es muy parecida a la de sus coetáneos y contemporáneos: religiosa, mitológica, alegórica, paisajística, retratos. El tercer gran autor en pintura también del Cinquecento es Miguel Ángel, que ya hemos visto en sus facetas como arquitecto y escultor, y aporta ese dramatismo corpúleo de las figuras, sobre todo del helenismo. Si recordáis, cuando os llamaba la atención sobre la escultura del sacerdote Laoconte y sus hijos intentando escapar de las serpientes, esta escultura se descubre durante la vida de Miguel Ángel. Entonces tuvo un gran impacto, no solo en él, pero hay una gran influencia, desde luego, en sus obras del Laoconte. Miguel Ángel rompe con la simetría y con el equilibrio clásico, y por lo tanto lo acerca, o quizás hacia esa etiquetación de manierista que hemos definido en la pantalla anterior. Los temas fundamentalmente de Miguel Ángel siguen siendo religiosos y mitológicos. Otros autores que veremos alguna de sus obras son Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronés, etcétera, etcétera. Aquí tenemos tres ilustraciones que nos remiten a Leonardo da Vinci. En la parte inferior, vamos a empezar por la parte inferior. Leonardo evidentemente no se circunscribió únicamente a la pintura, sino que fue pues un adelantado a su tiempo, en muchos sentidos, un gran inventor, un gran científico en el sentido estricto de la palabra, y bueno, pues un
magnífico artista que dejó obras para la posteridad muy icónicas. Aparte de esos tratados de anatomía y de el estudio anatómico de los hombres y de las mujeres que vemos en sus tratados, observamos esta famosísima obra, esta pintura al fresco, La Última Cena, con una perspectiva frontal y por lo tanto con un punto de fuga, una perspectiva aérea clásica en el cual hay una figura central, como no podía ser de otra forma, es la figura de Cristo, reunido con sus apóstoles, que están en distintas posiciones, con distintos gestos. Muchos de ellos no miran a Cristo y están, parece que, discutiendo. Entre ellos parece ser el momento en el que Cristo ha desvelado que Judas iba a traicionarle esa noche. Hay que llamar la atención del interior, de la arquitectura que se está reflejando, una arquitectura arquitrabada y con unos ventanales que, repito, con un paisaje no muy nítido al fondo, pero que sí que están otorgando esa perspectiva, ese punto de fuga central en esta obra. Leonardo fue uno de los inventores del llamado esfumato, que es esa especie de neblina que muchos de sus cuadros tienen, que parecen pues rodear, si cabe, de una aurea mágica. El significado bueno, bastante evidente en muchas de sus obras, porque en este caso está recogiendo la Sagrada Familia en la llamada Virgen de las Rocas. Esto es un detalle aumentado. Muchos de estos autores, lógicamente, del Renacimiento no dejaban por escrito qué habían querido decir o cuál era el significado concreto de sus obras, y ahí los críticos y los historiadores del arte han realizado a veces interpretaciones en exceso imaginativas, pero que sobre todo parten de un presupuesto religioso, por lo tanto, y algunas sí que pueden alcanzar esa categoría alegórica. La importancia, por lo tanto, de esta Virgen de las Rocas es que refleja esa forma piramidal clásica, ese reposo, ese equilibrio que transmiten también los rostros y que, esto ya es una percepción particular, suele pasar desapercibida en el Museo del Louvre, porque a pocos metros os podéis imaginar que está el archiconocido y famoso cuadro de la Gioconda, donde hay muchos más ojos que atienden esa mirada enigmática también de la Gioconda. Este ejemplo es la Escuela de Atenas, de Rafael, donde pues se ve como una galería enorme de distintos retratos, como podéis ver, de distintas edades. Hay niños, hay adultos, hay ancianos. Se han identificado a la mayoría de los personajes. Es la Escuela de Atenas. Bueno, pues es una composición imaginaria de lo que supuso esa Atenas clásica como transmisora del saber, sobre todo filosófico. Tenemos a Platón y Aristóteles como las dos figuras centrales, que caminan por una arquitectura clásica, como podéis observar, llena de medallones, de esculturas. Fijaros en la dificultad, ¿no?, que entraña pintar esculturas, por lo tanto es como una especie de cuadro dentro de un marco arquitectónico fingido en numerosas ocasiones, con referencias clásicas, ¿no?, como es ese arco de medio punto o esas bóvedas de medio cañón. Y llamar la atención también sobre que, a pesar de la disposición simétrica, fijaros en la línea horizontal central que supondría de izquierda a derecha seguir todas las cabezas de los personajes, se está dividiendo por lo tanto en dos mitades el cuadro, pero sí que es curioso porque muchas de las figuras podían ser perfectamente un cuadro en sí mismo, y muchas se muestran de espaldas o realizando ya escorzos, como el personaje en primer plano que está apoyado en un banco,
y otros personajes que realizan, digamos, movimientos poco reconocibles en lo que sería un lenguaje clásico. Otro ejemplo muy importante nos muestra Tintoretto de la escuela veneciana. Vemos ya como ese predominio del color hace que las figuras estén más difuminadas, aunque aquí se observan perfectamente también los contornos. ¿Qué os llama la atención en este cuadro? ¿Existe perspectiva? ¿Hay punto de fuga? ¿Dónde está la escena principal? ¿Qué tenemos en el centro? Comparadlo con la última cena que acabamos de observar de Leonardo, ¿no? La última cena de Leonardo era una escena frontal y aquí tenemos el momento previo a esa última cena en la que Cristo está lavando los pies a sus apóstoles. Pero fijaros, ¿dónde está Cristo? En un lenguaje clásico, en una obra clásica como la del propio Leonardo, tendríamos a Cristo en el centro, como la figura principal de la obra. Aquí, en cambio, tenemos a Cristo en la parte derecha del cuadro, lavando los pies a San Pedro. Esto indica una ruptura muy grande con esa simetría clásica. Sí que observamos ese punto de fuga en la otra escena. Si giramos la mirada hacia la izquierda, vemos a uno de los apóstoles realizando, parece una escultura, un gran escorzo, a los otros quitándose los zapatos, otros recostados, otros apóstoles hablando entre ellos, y el perro como figura central, reposada, de esa arquitectura fingida que nos remite a la Venecia de Tintoretto. Y una última cuestión sobre este cuadro: observamos al fondo, de forma difuminada, encima de la cabeza de Cristo, una segunda escena que es el momento precisamente de la última cena. Por lo tanto, fijaros, aquí lo anecdótico es que el momento previo ha sido recogido como el tema central de este cuadro, cuando lo normal, lo clásico, sería que hubiera dispuesto a los personajes en el momento de la última cena y de la traición de Judas, que, repito, está reflejada como si hubiera una segunda escena, como si hubiera una habitación ahí al fondo, de forma más oscura, de una forma premeditada, por supuesto, por el autor. También hay que mencionar que la ubicación original de este cuadro, en una iglesia, responde a que el espectador entraba, es decir, lo veía a mano derecha en el muro, en la pared, y por lo tanto lo primero que observaba era la escena de Cristo lavando los pies. Pero en su ubicación actual, que podéis admirar esta obra de vastas dimensiones, podéis admirar en el Museo del Prado, podéis observarla evidentemente de distintos puntos de vista. Muy recomendable, desde luego, un comentario sobre esta valiosísima obra. Tintoretto, que ya está introduciendo el manierismo, y el gran manierista por antonomasia es Miguel Ángel. Aquí tenemos los frescos de la Capilla Sixtina y fijaros sobre todo en esos cuerpos que remiten sin duda a ese Laoconte, por poner el ejemplo más reconocido, a esos cuerpos hercúleos, como decíamos antes, y en unas disposiciones a veces incluso grotescas, pero realizando auténticos escorzos y movimientos en ocasiones imposibles. Por lo tanto, hay agitación, hay movimiento, que es una de las cuestiones que se echa en falta en ese clasicismo, precisamente porque lo etiquetamos de clásico. No hay apenas movimiento, solo en algunas obras. Entonces, en el momento que esa introducción de sinuosidades, de curvas, de movimiento, de escorzos, nos están llevando ya hacia el barroco. Lógicamente, Miguel Ángel no se puede tildar o categorizar como un artista barroco, pero sí como un precedente. Entonces, ese manierismo
Es la etapa que engarza el Renacimiento con el Barroco. Y por último, para despedir esta fugaz y sintética recorrido por el Renacimiento, vamos a comentar dos obras de otros dos autores también muy conocidos, muy importantes. En la derecha tenemos Baco y Ariadna de Tiziano, pintados hacia la segunda década del siglo XVI, que es un tema mitológico como el de muchos otros autores, cuyas fuentes principales pues eran los poetas Catulo y Ovidio, especialmente las Metamorfosis de Ovidio. Este cuadro se expone en la actualidad en la National Gallery y en él aparece el mito de Teseo y Ariadna, pero sin este primer personaje, sin que abandona a Ariadna, que era la hija de Minos, el rey de Creta. Recordad a Teseo dentro de esa mitológica huida del laberinto del Minotauro, y que una vez lograda esta hazaña, pues Teseo abandona a Ariadna en la isla de Naxos, que es precisamente el momento que está recogiendo Tiziano. Es el momento en el que aparece Dioniso, Baco, donde este dios la toma como esposa a Ariadna y la lleva al Olimpo. Hay unas cuestiones formales muy interesantes desde el punto de vista del predominio, del color, ya por lo tanto ese color de la escuela veneciana, los giros que realizan muchos de los personajes, vemos el propio personaje central de Baco, Ariadna también que está de espaldas, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, vemos en estas obras, en algunas de ellas del siglo XVI, cómo utilizando ese lenguaje clásico se están realizando pues innovaciones técnicas y formales. Y por último, este último cuadro, esta última pintura, La Tempestad, de Giorgiones, quizás una de las obras más enigmáticas del Renacimiento y de toda la historia del arte, porque se han realizado numerosas interpretaciones de su mensaje, de su significado. Aparentemente, pues es una temática pastoril, una temática ingenua en un escenario campestre, sí, con unos rayos al fondo, por lo tanto, de ahí se ha entresacado el título de La Tempestad, que tampoco queda muy claro si era el título original de la obra, y se ha interpretado pues desde un punto de vista bíblico, mitológico, incluso como la alegoría de la fortuna, la fortaleza o la caridad. Hay muchas obras alegóricas, tanto en el 400 como en el 500, y por eso los especialistas gustan de realizar este tipo de interpretaciones. La fortaleza estaría reflejada en esas columnas rotas, pero que a su vez pueden remitir a un símbolo de la muerte. El pastor o soldado que está a la izquierda parece no fijarse en la mujer desnuda que amamanta al niño, que podría ser un reflejo de la Madonna, una representación profana de la Madonna. También se ha interpretado como una posible escena de la huida a Egipto, por lo tanto en un contexto bíblico, o incluso se ha interpretado también en clave bíblica como Adán, Eva y Caín expulsados del paraíso. Por lo tanto, el rasgo de la alegoría del Dios Padre, que se reflejaría en ese rayo del fondo del cuadro, donde se atisba bien esa profundidad, esa perspectiva, ese punto de fuga que hemos visto en otras obras. Para concluir, bueno, como no hay un consenso, tampoco hay diversas interpretaciones, como podéis observar en distintas obras, comentar que es considerada la primera obra paisajística de la historia del arte y que hay un reflejo quizás enigmático, ingenuo, de querer reflejar pues, una cierta ensoñación etérea o cierta emoción de los personajes, y apuntar por último que tuvo gran influencia en una de las obras primitivas del impresionismo,
por lo tanto el siglo XIX, como fue el Desayuno sobre la hierba de Manet, en la temática y en la disposición de los personajes. Continuaremos en la próxima y última explicación del arte barroco desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Gracias.